Continuando con nuestro estudio escatológico, hoy vamos a hablar precisamente de Daniel capítulo 7. Habíamos visto que Daniel capítulo 2 nos habló de 4 reinos en su visión. Daniel precisamente hablaba sobre estos gobiernos o estos reinos que se levantarían. Y el primer reino que nosotros vimos fue Babilonia. Luego vimos a los persas, esta gran figura de un hombre, de un gladiador, se completaba con los griegos y por último el gobierno o el reino de Roma. Y es aquí donde nos vamos a centrar, el gobierno de Roma. Entonces vamos precisamente a Daniel capítulo 7. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ya no estaba gobernando Nabucodonosor, estaba gobernando Belsasar. Del versículo número 2 al versículo número 6 habla de las 3 primeras bestias, como esos 3 primeros gobiernos, esos 3 primeros reinos que avasallaron, que controlaron prácticamente el mundo en sus diferentes épocas, hasta que llegamos al versículo número 7 y dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi una 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies y era muy fuerte de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces estamos hablando precisamente de Roma. Este reino que nosotros decimos, pero ya Roma no está gobernando, y efectivamente Roma como imperio no está gobernando, pero como una influencia hasta el día de hoy está gobernando. Vemos cómo inclusive constituciones y las leyes están regidas precisamente por Roma. Y es importante rescatar acerca de Roma precisamente cómo ellos nos dejaron todas estas leyes y estas influencias que hasta el día de hoy son usadas en todos los países del mundo. Lo que nosotros conocemos como el Senado nace de Roma. Los gobiernos prácticamente cómo están legislados, los grandes poderes, el judicial, el gobierno gubernamental y todos los entes que están controlando el gobierno están regidos desde Roma, porque ellos eran muy metódicos en su gobierno. Eso lo vemos hasta el día de hoy. Entonces Roma no está gobernando efectivamente, pero sí está gobernando algo que nosotros podemos decir la influencia de Roma. Y esta influencia, la palabra de Dios dice que es una bestia que va devorando, y dice aquí: es espantosa y terrible en gran manera y fuerte, con unos grandes dientes de hierro, devora y desmenuza, pisotea las obras de sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que había visto en ella, y tenía 10 cuernos. Lo que vemos aquí es que van a aliarse, ya esto ya es futuro, ya esto es escatología, y dice la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos, que vendrán 10 países, 10 gobiernos, 10 reinos que van a hacer influencia sobre todo el mundo. Y de eso se refiere precisamente esos 10 gobiernos que dice Apocalipsis, Daniel capítulo 7 y versículo 7. Era muy diferente, tenía 10 cuernos. En el versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Entonces lo que podemos ver aquí es que este cuerno pequeño sobresale sobre los otros cuernos, y este cuerno pequeño precisamente habla de gran insolencia, tenía ojos como de hombre y una gran boca que hablaba gran insolencia. Entonces podemos decir: este cuerno pequeño no es un país, sino es un hombre. Es un hombre.
Vamos a mirar cuáles son las características de este hombre. Aquí nos dice algunas de las características. Primero, que este hombre habla con gran insolencia. Insolente. Este hombre es insolente. ¿Qué significa insolente? Que habla blasfemias contra el Dios vivo y verdadero. Este hombre hablará blasfemias contra el Dios vivo y verdadero. Vamos a ver inclusive en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuando haya la manifestación de este hombre, dice la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hombre se le conoce también como el hombre de pecado, y también se le conoce como el hijo de perdición. Este mismo hombre lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice: me paré sobre la arena del mar, hablando de la multitud de personas, porque la arena del mar se refiere a eso, multitud de personas, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, lo que vamos a ver hasta hoy es que este hombre no solamente habla con insolencia, es un hombre de pecado, es un hijo de perdición, sino que también se le conoce como la bestia. La bestia. Este hombre es nada más ni nada menos que el anticristo. El anticristo. Entonces, lo que podemos apreciar aquí es que de estos 10 países, de estos 10 gobiernos, vendrá un hombre que hable con insolencia, llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia o el anticristo. Esta referencia o esta alusión a este hombre habla precisamente sobre el principio de dolores. Y eso es lo que vamos a ver posteriormente cuando hablemos precisamente de cómo este hombre actúa en la tribulación y en la gran tribulación. También vamos a ir precisamente a volvernos allí a Daniel capítulo 7. Dice que mientras yo contemplaba estos cuernos había este hombre, pero más adelante vemos en el versículo 11: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba del cuerno, y mientras miraba mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo. También las otras bestias les había quitado su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Lo vamos a ver posteriormente, porque esta bestia, este anticristo, tiene lo que nosotros podemos decir embajadores, los que le hacen una antesala. Lo vamos a ver posteriormente. Pero este anticristo, esta bestia, va a ser destrozado y entregado para quemarlo en el fuego eterno. También a las otras bestias les había quitado el dominio. Estas bestias que se hablan aquí precisamente, que no son anticristos, sino son los que le hacen la antesala, que también tienen gran poder para hacer milagros, para hacer prodigios, bueno, para hacer toda cantidad de cosas, en donde ellos van a ser también quitados, van a ser expulsados, y por un tiempo van a hacer daño, se les va a prolongar por un tiempo, pero también su fin va a ser la destrucción. Miramos también en el versículo 9 algo que nos debe llenar de ánimo, y es que lo que dice Daniel. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido, dice, era como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente,
las ruedas del mismo, un río de fuego procedía y salía delante de él, y miles le servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí habla del reinado milenial, el reinado del Señor, y también posteriormente en el versículo 10 habla sobre el gran juicio del trono blanco. Eso lo encontramos precisamente en Apocalipsis 7 y versículo 9. Vamos a ir a mirar un poquito acerca de esto. Después de esto dice la palabra de Dios: miré ya aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos las ropas blancas, con palmas en las manos. Entonces habla aquí precisamente del reinado milenial y habla acerca del triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre el anticristo. Este hombre anticristo, el hijo de perdición, la bestia, va a hacer mucho daño. No solamente él, sino que también va a tener un séquito, va a tener un acompañamiento de tres bestias más que vamos a ver posteriormente cómo le hacen la antesala para que este anticristo esté gobernando, para que este hombre de pecado vaya con su boca blasfemando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y persiguiendo en ese momento a los que pasarán al reinado milenial. Ya no estará la iglesia como tal, tenemos que recordar eso, nosotros lo veremos posteriormente, pero sí estará gobernando el anticristo. Aún así, hay un remanente que no se va a dejar manipular del anticristo, y ese remanente va a ser perseguido, va a ser muerto, va a ser espantosamente muerto. Eso es lo que nos dice Apocalipsis, pero va a pasar allí, sus ropas van a ser emblanquecidas, dice la palabra de Dios, y ellos dirán: santo, 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 y reconocerán a Jesucristo. Eso lo veremos posteriormente. Mientras tanto, quedémonos ahí, miremos acerca de estos 10 reinos, 10 países, y de ahí ese cuerno pequeño, que es un hombre que habla de insolencias, blasfemias contra el Señor, es un hombre del pecado, hijo de perdición, la bestia y el anticristo. Eso posteriormente lo veremos.